Regresamos al análisis que tiene que ver pues con esta crisis de organismos independientes que buscan fortalecer la democracia y la transparencia en el país. Ya abordamos pues el tema de la renuncia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Faltan por elegir a dos para llenar las vacantes del máximo órgano electoral en el país. Y hablando de transparencia en relación al INAI, finalmente el comisionado Adrián Alcalá Méndez fue electo como presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y hay que resaltar que este nombramiento pues llega en un momento muy delicado también para el INAI, entre ataques por parte del Poder Ejecutivo, la falta de 3 nombramientos por parte del Senado, que no le hace caso a la Suprema Corte, y acusaciones a excomisionados de este instituto por haber hecho pues mal uso de los recursos públicos pues hace más de una década. En fin, agradezco muchísimo la disposición del nuevo presidente del INAI, don Adrián Alcalá. Comisionado presidente, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué tal, don Oscar Mario? Muy buenos días. Qué gusto saludarle a usted y a toda su distinguida audiencia. Oiga, pues, transparencia y la labor importantísima que llevan a cabo en este instituto, pues yo creo que también empata con el fortalecimiento de la democracia en este país, ¿no? Sí, efectivamente, la verdad es que los momentos por los que estamos atravesando, don Oscar Mario, pues obviamente son complejos. Lamentamos estas declaraciones, pero hay que ser firmes en la defensa de los derechos de las personas, sobre todo el acceso a la información, la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Pero además llega en un momento, un día después de que se conmemoran 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordar que la declaratoria tiene por efecto, pues obviamente, respetar en todos los países que formamos parte de la Organización de Estados Americanos los derechos, las libertades, y entre ellos, por supuesto, está la libertad de expresión y, como una de las vertientes, el derecho de acceso a la información. Pues es la única lupa que existe para transparentar el uso irresponsable, si me permite, o discrecional de los recursos públicos, ¿no? Exactamente, es la única forma de conocer a través, más bien que la sociedad lo conozca, porque si bien es cierto existen mecanismos, don Oscar Mario y audiencia, para controlar los recursos públicos, esos son mecanismos internos, como es la Auditoría Superior de la Federación, que precisamente revisa todos los papeles, todo el gasto que se ejecuta en las instituciones públicas, o la Secretaría de la Función Pública en el caso del Ejecutivo Federal. Pero la única manera que tiene la sociedad en general, como usted, como yo, las personas que hacen el favor de seguir esta transmisión, de conocer el ejercicio del gasto público y hacer sus propios cuestionamientos, es a través del acceso a la información. No hay otra forma. Y cuando se niega el acceso a la información, es justo cuando entramos nosotros como Instituto de Transparencia para velar por ese derecho que se garantice y entregarle a la persona que, sin necesidad de acreditar interés alguno, está pidiendo información sobre cómo se ejercen los recursos públicos en el Estado. Ahora, hablábamos con el doctor Ugalde y repasábamos pues finalmente la decisión que toma o le hacen tomar al magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal, en donde decíamos, bueno, ahí se junta lo feo lo roto con lo descosido, pero en el caso del INAI, si me permite, empata lo feo con lo espantoso, porque pues yo creo que es imposible, y no se ha dicho que se busque desaparecer al Tribunal Federal Electoral, pero sí
controlar e influir en las decisiones que pudiera tomar el árbitro electoral. Ya no sabemos si con los 2 magistrados que faltan o con los 5 que están. En el caso del INAI, decíamos lo feo con lo espantoso, porque aquí sí se busca desaparecer al instituto, don Adrián. Sí, efectivamente, eso no, como usted bien lo comenta, a nosotros sí fue enfático y nos nombró precisamente. Bueno, ya vienen las iniciativas, hoy se anuncia, ¿no? ¿Cuándo se anuncia? Ayer se anunció. Bueno, sí, ok, ya, perfecto, sí. Ayer se anunció. La intención al menos, ¿no? La intención, sí, pero lo dijo con todos sus, o sea, con todo su nombre completo, sí, pues, sí, ¿no? Sí. No habló de órganos autónomos, habló de órganos autónomos, el INAI, el Instituto de la Transparencia. Eso nos parece, obviamente, pues, que nosotros tenemos que alertarnos más. Buscaremos, como lo hemos dicho, un diálogo precisamente con la oficina del titular del Ejecutivo Federal, con la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer cuál es la utilidad social de la institución, que la institución sirve a las personas, contrario a lo que se piensa, porque a través del ejercicio del derecho de acceso a la información, la gente puede acceder a un trámite, mejorar un servicio, mejorar un entorno o un derecho como el de la salud, el de la educación. Esa es la utilidad social de la institución. Y nosotros, contrario a lo que se sostiene, sí servimos en la cadena de la prevención, detección y combate a la corrupción. Servimos porque somos ese primer eslabón a partir del cual se visibilizan los actos, y ya después habrá otras instancias que se encargan precisamente de juzgar precisamente o impartir o castigar actos de desvío de corrupción. Pues sí, porque la función que tienen ustedes como comisionados del instituto, pues es muy importante, y además es algo que debiera pues no considerar o estar considerando desaparecer o sepultar, sino más bien fortalecerse con mira a esta elección presidencial o elecciones federales, municipales, estatales, legislativas, que están calificadas como las más importantes en la historia democrática de México, ¿no? Exactamente, don Mario. Así es. Pues obviamente se atenta precisamente contra la democracia. Recordar también que la creación de estos órganos autónomos, concretamente el del INAI, no es una concesión del poder público, es un logro. Exacto. Que ocurrió hace poco más de 20 años, concretamente el Grupo Oaxaca, pone en el escenario público la necesidad de contar con una institución como esta, y que se ha fortalecido a lo largo del tiempo con instrumentos normativos, con sistemas muy robustos, muy sólidos, y que hoy no los podemos minar. Sí, ahora, bueno, desde su perspectiva, aunque pues muchos tienen la opinión que sirve como común denominador ante la decisión del Ejecutivo Federal de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, podría, pues, le iba a decir, explicarle, pero repetirle al auditorio cuál es la causa de fondo. ¿Cómo? Perdón, no, es que se cortó la comunicación. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo Federal para desaparecer al instituto así con peras y manzanas, con lenguaje muy llano y muy sencillo, muy simple? Lo han dicho muchas veces, pero ahora usted como comisionado presidente. Yo creo que es un desconocimiento de la función sustantiva que tiene el INAI. ¿Cuál es la utilidad social? Efectivamente es la que se tiene, es la causa precisamente generadora de esta situación, de esta pretensión del presidente de la República. Él, dentro de su bandera que ha esbozado, pues precisamente está la lucha contra la corrupción, y nosotros somos necesarios para combatir precisamente la corrupción. Entonces yo creo que parte de una idea en donde no se da a conocer precisamente la utilidad social que tiene la institución. Oiga, y usted pues ha tenido que luchar contra fuego amigo y enemigo, ¿no? Sí, la verdad es que, pues digo, vivimos un ejercicio democrático. Oiga, pero usted ya lo sabía, usted es una persona muy preparada, muy consciente, que ha hecho una extraordinaria labor, y bueno, pues quiso competir por la presidencia. Ojalá pueda
pues evitar o retrasar este proceso de extinción si es que se llega a dar mucho, y por lo menos que dependa de la nueva configuración o cómo quede armado aritméticamente la próxima legislatura, ¿no? Garrido Licona, asesoría. Bueno, regreso con el nuevo comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, don Adrián Alcalá Méndez. Fue electo ayer, después de que concluye el periodo de la magistrada presidenta, comisionada presidenta. Estoy con lo del Tribunal Electoral, pero bueno, don Adrián, a ver, y lo hemos platicado muchas veces con usted y siempre gracias. ¿Qué va a hacer el Senado de la República? Nos decía el doctor Matute en este espacio la semana pasada o antepasada, es un abogado constitucionalista, que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Electoral, se requieren de al menos 6 magistrados para calificar la elección presidencial, pero que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el poder suficiente para obligar a los senadores a que resuelvan sobre las 3 vacantes en el propio instituto, o al menos una antes de la elección del próximo 2 de junio, refiriéndose al INAI, y que si no, al menos legalmente y con base en un artículo de la Constitución, que no recuerdo si era el 132, pero no me tome como exacto el número, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros y ministras, podrían ir destituyendo a los senadores que no acataran su mandato. ¿Qué nos dice al respecto, comisionado presidente? Lo que tengo que comentar al respecto, don Oscar Mario, es que hay que esperar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les dio hasta el último día de este periodo ordinario de sesiones. Eso es pasado mañana, el domingo, ¿cuándo es? No sé, en 3 días, ¿no? Sí, el 15 de diciembre, el último día. Sí. A partir de ello, pues efectivamente ya la Corte tendrá, pues obviamente el análisis del caso a partir de las constancias de notificación, es decir, de todo lo que sucedió la semana pasada, lo que suceda a ella, y habrá que esperar qué es la determinación que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un mundo de derecho, como vimos en el caso mexicano, pues obviamente las sentencias que dictan los poderes judiciales y obviamente más la Suprema Corte deben de acatarse y deben de cumplirse. Entonces entraremos precisamente en ese proceso de revisión en donde la Corte jugará un papel y habrá de determinar qué es la actuación a seguir, si es en términos del artículo de la opinión que por supuesto que reconozco muchísimo y respeto al doctor Matute, se me hace una voz obviamente muy prestigiada, pero habrá que analizar obviamente la Suprema Corte cuál será el siguiente paso para asegurar que la sentencia se cumpla, esta sentencia dictada en la controversia constitucional. Bueno, independientemente de que el presidente de la República ha propuesto que las funciones del INAI y otros órganos como el Federal de Telecomunicaciones, la COFESE y, si no mal recuerdo, la Comisión Reguladora de Energía desaparezcan, ¿quién podría impedir o al menos truncar este proceso hasta la forma en cómo quede conformado el nuevo Congreso, la nueva legislatura? Pues obviamente reside en la disposición de los legisladores. Esperamos primero conocer cuál es la iniciativa, los alcances de las iniciativas. ¿La Suprema Corte no, comisionado presidente? Una vez que turnemos, que siempre y cuando ya sea aprobada, es decir, si se envía la iniciativa y se aprobara por parte de la Cámara de Senadores y pasa por la Cámara de Diputados, tendríamos entonces nosotros la facultad de eventualmente activar a la Suprema Corte para que revisara la legalidad de la iniciativa. Pero antes de ello, pues obviamente hay que conocer la iniciativa, conocer los alcances, buscar un diálogo constructivo y respetuoso con las y los senadores en la Cámara de Diputados. Para desaparecer el Instituto Nacional se requiere una reforma constitucional. Okay. Ahí reside precisamente la fortaleza. 2/3 partes. 2/3 partes efectivamente de los integrantes del Senado, que pase también a la Cámara de Diputados, que pase precisamente por la mayoría de las legislaturas de los estados,
para eventualmente que pueda estar publicando, y a partir de ahí tendríamos una activación jurídica. Pero antes de ello, pues realmente vamos a estudiarla, vamos a analizarla, pediremos un parlamento abierto para que nos puedan escuchar y puedan escuchar precisamente los alcances que tiene la institución a partir, reitero, de la utilidad social que tiene el instituto. Respetamos la postura del presidente, pero el INAI sí le sirve a las personas. De hecho, ahorita vamos camino a Acapulco, Guerrero, para socializar la importancia del derecho. Hay que tener una reconstrucción transparente donde se protejan los datos personales, y vamos precisamente a socializar y que la gente pueda utilizar el derecho y que lo ejerza para mejorar su entorno. Bueno, oiga, ¿y esto qué significa? Que ustedes están poniendo una lupa de cristal muy grueso para saber cómo se están canalizando los recursos públicos en la reconstrucción del puerto. Exactamente, para que la gente pueda conocer, para que se transparente. Mire, por ejemplo, la importancia del instituto, ¿no? Exactamente. Después de una tragedia tan espantosa. Bueno, sí, la verdad. Sí, una tragedia espantosísima que vamos ahorita precisamente a llevar para allá. Que la gente conozca que existe una lupa, que sepa en dónde acudir, cómo se pueden hacer estas peticiones de apoyo económico para la reconstrucción de sus hogares, de sus negocios, de la propia infraestructura que tiene. Entonces, precisamente ahí es en donde reside la utilidad, repito, del Instituto de Transparencia. Oiga, es una pregunta, se repite de manera distinta, pero yo creo que se repite lo que le cuestionaba, si me permite, comisionado presidente. Dice, ¿a qué le teme el Ejecutivo Federal con las funciones del INAI? Pues yo creo que no exista una posibilidad. ¿A la transparencia o qué? ¿Sí? No, que la gente pueda preguntar, que la gente pueda preguntar. En una democracia la gente tenemos derecho a preguntar, la gente tenemos esta posibilidad de preguntar, y tenemos la obligación en las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, de responder esos cuestionamientos. Eso es lo que se vive en una real democracia. Sí, porque dicen, si no hay desvío de recursos públicos, ¿cuál es el temor? Digo, ellos dicen que no hay, entonces, ¿cuál es el temor? Claro, efectivamente, pero además de cuestionar cuál es el presupuesto que se destina para alumbrado público, para pavimentación, para reencarpetado. No, y oiga, licitaciones, ahí está el quid del asunto, hombre, ¿no? Sí. Multimillonarios en 3 días, en 3 meses, en 3 años, no, pues no, ¿o qué? ¿Cómo se ejerce el recurso público a nivel federal, estatal, municipal? Los proveedores, etcétera, que se conozca. Esa es la intención que tiene la transparencia, incluso hasta llegar a los beneficiarios finales famosos. Es decir, cuando una empresa participa, pues hay que conocer también a los accionistas que son parte de esa sociedad, para conocer precisamente los beneficiarios finales y fortalecer el sistema de rendición de cuentas. Se repite mucho esta pregunta, 2-3 minutitos, gracias, señor comisionado presidente. Dice, por favor, pregunta al comisionado presidente, y lo felicitan, Dice, ¿cómo puede el instituto defenderse de un decreto presidencial para desaparecer? Ya lo contestó usted. Depende entonces primero del Senado y luego de la Suprema Corte, a manera de resumen, pues. Exactamente. Ok. Oiga, ¿y sigue usted tan optimista con los senadores o no? Sí, sigo optimista. No, pues, bueno, pues le deberían de hacer un altar ahí a usted, hombre, ¿no? No, a la fe. Por lo de la guadalupana, sí, cierto, se empata con eso. Exacto. Oiga, comisionado presidente, pues le deseamos lo mejor. ¿En qué momento tan difícil llega usted ahí? Pero sí, pues ojalá se pueda defender la labor tan importante que desempeñan ustedes, ¿no? Lo vamos a defender, bueno, unidos lo vamos a defender, trabajando bien, en la sociedad civil. Siempre me da mucho gusto saludarlo, y gracias, comisionado presidente. Gracias.